sea extra literario, ¿me entiendes? Ok. A mí me interesa también saber, y esto se relaciona con lo otro de alguna manera, sobre la mística del escritor, ¿no? Tú has venido al Perú y yo sé que estás dictando talleres, digamos, en los penales, que has ido a los pueblos jóvenes, a San Juan de Lurigancho, creo, a dictar también talleres con jóvenes, talleres literarios con jóvenes. Me interesa saber, tú dijiste una cosa ayer, dijiste que te interesaba un poco indagar sobre la realidad para que eso te sirva a tu literatura. Pero también yo entiendo de que el hecho de ir a dictar un taller en un penal significa, digamos, querer aportar en algo a lo que ocurrió. De alguna manera es, digamos, ir y tratar de escuchar, digamos, a la otra parte, de las personas que están presas, o los jóvenes que, digamos, permanecen al margen, digamos, de todo este proceso, ¿no? Cultural, social, sí, etcétera. Claro. Y es más, yo diría que o sea, yo siempre termino aprendiendo mucho más de lo que yo puedo dar como profesor. O sea, yo intento aportar, pero también uno como ser humano, ya no como artista o como escritor, va aprendiendo mucho. La experiencia en San Juan de Lurigancho fue fundamental. Eso fue hace 8 años. O sea, no era escritor en ese momento, o sea, era un chibolo que escribía. Yo fui a hacer eso simplemente porque yo también me sentía identificado con esa marginalidad, o sea, eso, estar viviendo digamos, en las fronteras de una sociedad que no terminas de comprender. Claro, que no te integra tampoco. Que no te integra, o sea, digamos, en cierto modo yo sentía eso en Estados Unidos. Entonces cuando, a pesar de obviamente tener otra realidad y no tener las mismas carencias que tenían estos jóvenes, fue digamos una experiencia de entre dos mundos conversando y aprendiendo mutuamente. Estos chicos no eran los más marginales tampoco, hay que decir las cosas como son. En mi experiencia ha sido muy difícil hablar con los chicos más marginales, digamos, pandilleros, chicos drogados, digamos. Siempre puedes encontrar un grupo más marginal, sí, claro. Y siempre puedes o sea, siempre hay un reto mayor, digamos, para donde te puedes poner como ser humano para tratar de hacer un trabajo, de aportar algo. Además, tengo que decir que yo vengo de una familia de profesores, ¿no? O sea, todo mi abuelo, mi papá, mi hermana, mis tíos, todos, mi mamá, todos han sido como de alguna manera vinculados a la educación. Entonces, para mí, lo más natural después de la universidad fue ir a dictar clases en un colegio nacional en Harlem. Eso es lo que yo hice. Y fue de lo más, digamos, aplaudido en mi familia como normal. Y cuando vine al Perú, obviamente, lo único que yo sé hacer, o sabía hacer en ese momento, era dictar clases y busqué una forma de hacerlo también. Entonces, sin darle como gran importancia, era como normal en mi familia hacer este tipo de cosas. Sobre la estigmatización del terrorismo, tú seguro estás enterado que a mediados de los 80 en este país se dio una ley, que era la ley de apología del terrorismo, que era una ley por el cual si tú hablabas, tenías una conversación como la que estamos teniendo ahora, ibas preso automáticamente por 8 años o hasta por 15 años. Y yo creo que esa fue una de las razones por la cual no se desarrolló, digamos, la literatura de guerra aquí en este país. Y no hubo durante todos esos años, no había cuentos, no había novelas, generalmente la poesía estaba, digamos, ligada a unos círculos, digamos, del lado de Sendero, del MRTA, ¿no? Jovaldo, por ejemplo, un caso del poeta que murió en la matanza de los penales. Y ahora que estamos haciendo una especie de remember de este asunto con el Patria Libre, ¿no? Que quiere integrarse a la sociedad, con que ha sido la facción pues del MRTA, digamos la fachada en un momento, pero ahora que están constituyéndose como partido. ¿Cómo ahora un escritor, digamos, que quiere narrar los hechos que ocurrieron en esas épocas, se aleja de este estigma, ¿no? De la apología? O sea, ¿cómo se puede narrar las cosas realmente como son? Mira, que yo no creo que escribo apología. No estoy diciendo que escribas apología para nada. O sea, de ninguna manera. Y es más, es muy chistoso. Yo he recibido mails a veces de gente que asume que conoce mis puntos de vista políticos porque me han leído una novela, ¿no? Donde
he recibido mails de gente que es abiertamente senderista o pro sendero. Yo no entiendo cómo podrías leer mi novela y decir este huevón es senderista o pro sendero de ninguna manera. O sea, yo creo que puedes leer mi novela y decir este tipo está en contra de la violencia, este tipo está en contra de los abusos, en contra de los corruptos, pero o sea, no entiendo. ¿Tú logras entender que si tu novela se hubiera presentado en 1990 y no se hubiera presentado en el 2008 o 2007, sería otra cosa la visión? Sí, quizás, y eso es porque... Yo pienso que si Roncagliolo le hubiera presentado el libro que presentó sobre Abimael, digamos, años más antes, hubiera tenido más problemas, ¿no? Hubiera tenido serios problemas, en realidad, ¿no es cierto? No la aceptación, digamos, que ha tenido del público y la prensa y todo afuera, ¿no? Claro, y esas leyes siempre son bastante peligrosas. O sea, todo lo que atenta contra la libertad de expresión es peligroso, ¿no? Ahora, yo siempre veo las cosas humanas. O sea, todo es imperfecto, y es imperfecto porque el ser humano es bastante imperfecto. Y yo cada vez más lo encuentro muy difícil hablar de candidatos que apoyo o partidos que apoyo, porque cuando voy indagando a ese partido y lo miro con lupa, todos son corruptos, ¿no? Izquierda, derecha, extrema izquierda, extrema derecha, centro, centro izquierda, o sea, todos estos huevones son corruptos. Y gente que tú ves en la tele hablando de la justicia social, en el fondo también no es gente decente, ¿no? Y yo sí creo que todos los sistemas que existen, sea de izquierda a derecha, serían menos crueles si la gente sería menos corrupta. Eso yo diría que es la lucha principal. Claro, hay cosas que podemos de programáticas que se pueden discutir, que se deberían discutir y debatir y cambiar, pero comencemos por lo obvio, ¿no? O sea, que huevones no se metan la plata en el bolsillo o usen su poder para sacar ventaja, ¿no? Y eso pasa, te aseguro que eso pasa en Venezuela tanto como pasa en Colombia, ¿no? Gobiernos que se detestan, ¿no? Y eso es lo que más me apetecía. Me fui por otro lado. Está bien. Pero lo que tú decías